¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. El periodo antiguo de Egipto va del año 2635 al 2155 a.C. Este periodo, conocido como la Era de las Pirámides, abarca de la tercera a la sexta dinastía. Durante las dinastías tercera y cuarta, Egipto vivió una época dorada, en la que sin guerras, todos trabajaban en conjunto y armonía para complacer a su faraón. Los antiguos egipcios han dejado un legado fascinante en la historia, y entre sus muchos logros se encuentran sus creencias religiosas, arquitectura, arte y tecnología avanzada para la época, pero también hay muchas prácticas egipcias antiguas que pueden parecer extrañas para los estándares modernos. En esta ocasión, hablaremos de algunas extrañas y asombrosas prácticas de los antiguos egipcios. Maquillaje de ojos oscuros. Los antiguos egipcios eran conocidos por el uso de llamativo maquillaje, y uno de sus productos más icónicos era el col, un cosmético de ojos oscuros hecho de polvo de galena, plomo y otros minerales. Los egipcios creían que el col tenía propiedades mágicas que ayudaban a proteger los ojos del sol, el viento y las enfermedades. Uso de pelucas y postizos. Los egipcios a menudo llevaban pelucas y postizos hechos de pelo humano o de animales como protección contra el sol y los piojos. Las pelucas también se usaban como símbolo de estatus social, y algunas de ellas podrían ser muy elaboradas y costosas. Bebida de cerveza de pan. La cerveza era una bebida popular en el antiguo Egipto, y una de sus variantes más curiosas era la cerveza de pan, que se hacía a partir de panes de trigo o cebada que se dejaban fermentar en agua. La cerveza de pan era una bebida de bajo contenido alcohólico y tenía una textura espesa y granulosa. Entierro de animales sagrados. Los antiguos egipcios adoraban a muchos animales sagrados, incluyendo gatos, babuinos, serpientes y cocodrilos. Cuando algunos de estos animales morían, se momificaban y se enterraban en tumbas como ofrendas a los dioses. Además de momificar animales sagrados, los egipcios también momificaban mascotas como gatos y perros. Los animales momificados eran enterrados junto a sus dueños como compañeros en el más allá. Sistema de escritura jeroglífica. Los antiguos egipcios escribían en jeroglíficos porque era una forma eficaz y visual de comunicación escrita que se desarrolló en su cultura. Los jeroglíficos se componían de una serie de dibujos y símbolos que representaban palabras, sonidos y conceptos. Estos símbolos se tallaban en piedra, se pintaban en paredes de templos y se escribían en papiros. Los antiguos egipcios desarrollaron el sistema de escritura jeroglífica alrededor del año 3000 a.C. y continuaron utilizándolo hasta la época romana, cuando el conocimiento de los jeroglíficos se perdió. Los jeroglíficos eran un medio de comunicación importante para los egipcios, ya que les permitía registrar sus conocimientos y comunicarse entre sí a través del tiempo y el espacio. El sistema de escritura jeroglífica era muy complejo y consistía en más de 700 símbolos diferentes. Incluía jeroglíficos ideográficos, es decir, que representaban conceptos abstractos, fonéticos, que representaban sonidos, y determinativos, que indicaban la categoría de la palabra representada. Esta complejidad hacía que el aprendizaje de los jeroglíficos fuera un proceso largo y difícil, reservado únicamente para los escribas y la élite educada. Creencia en la reencarnación. Los antiguos egipcios creían en la reencarnación y en la existencia del alma después de la muerte. Para asegurarse de que su alma pudiera viajar al más allá, los egipcios practicaban la momificación y colocaban amuletos de escarabajos en el corazón de los muertos. Calendario solar. El calendario egipcio era un calendario solar que constaba de 12 meses de 30 días y 5 días adicionales llamados días epagómenos. Los egipcios utilizaban este calendario para planificar sus actividades agrícolas y religiosas. Grandes pirámides.
Las pirámides son una de las mayores hazañas de la arquitectura egipcia antigua. Los egipcios construyeron grandes pirámides para sus faraones y otros líderes importantes, como tumbas y monumentos funerarios. Divinización de faraones. Los antiguos egipcios divinizaban a sus faraones muertos, es decir, los consideraban dioses después de la muerte. Esta creencia se originó en el período predinástico, entre el 5500 y 3100 a.C. Esta creencia se manifestaba en el culto funerario, que era una parte fundamental de la religión egipcia. Después de la muerte de un faraón, se llevaba a cabo un elaborado proceso de momificación y se construía una tumba en su honor. La tumba se llenaba de objetos y ofrendas que el faraón necesitaría en la vida después de la muerte. La idea de la divinización de los faraones se intensificó durante el Reino Nuevo, entre el 1550 y 1070 a.C., cuando los faraones comenzaron a reclamar un estatus divino durante su vida. El faraón Amenhotep IV, también conocido como Akenatón, fue uno de los más famosos en hacerlo, ya que proclamó la adoración exclusiva del dios Atón y se convirtió en una especie de mediador entre Atón y su pueblo. Después de la muerte de un faraón, su sucesor inmediato a menudo construía un templo en su honor, y se llevaban a cabo rituales y ofrendas para honrar al faraón divinizado. Además, los faraones también eran representados en las obras de arte y la literatura egipcia como dioses, y eran adorados como tales por el pueblo. Politeísmo. Los antiguos egipcios adoraban a una gran cantidad de dioses, y el número variaba a lo largo del tiempo y dependía de la región del país. En general, se cree llegaron a adorar alrededor de 2000 dioses y diosas diferentes. Cada dios o diosa tenía su propia esfera de influencia y se le asociaba con diferentes aspectos de la vida, como el sol, la luna, el agua, la muerte, la fertilidad, la guerra, la sabiduría, entre otros. Entre los dioses más importantes del panteón egipcio se encuentran Ra, dios del sol; Osiris, dios de la muerte y la resurrección; Isis, diosa de la fertilidad y la maternidad; Horus, dios del cielo y la realeza; Anubis, dios de la momificación y los muertos; y Tot, dios de la escritura, la sabiduría y la magia. La religión egipcia era politeísta, lo que significa que los antiguos egipcios creían en múltiples dioses y diosas. Sin embargo, también había un elemento de sincretismo religioso, lo que significa que los egipcios a menudo identificaban a sus dioses con el de otras culturas y los incorporaban en su propio grupo divino. Por ejemplo, el dios Amón, originalmente un dios menor de la región de Tebas, llegó a ser identificado con Ra, y se convirtió en uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. Intento monoteísta. En contraste con el punto anterior, hubo un momento en la historia del antiguo Egipto en el que se intentó implementar el monoteísmo. Esto ocurrió durante el reinado del faraón Akenatón, quien gobernó desde aproximadamente el año 1353 a.C. hasta el 1336 a.C. Akenatón era originalmente un gobernante politeísta, adorando a los dioses tradicionales de Egipto, incluyendo a Amón, el dios del sol. Sin embargo, en el 5º año de su reinado, Akenatón comenzó a promover una nueva religión basada en el culto del dios Atón, una deidad solar. Akenatón afirmó que Atón era el único dios verdadero y ordenó la destrucción de los templos y estatuas de los dioses tradicionales. También trasladó la capital de Egipto desde Tebas a una nueva ciudad que construyó en honor a Atón, llamada Aketatón. Este cambio religioso fue muy controvertido y provocó la oposición de sacerdotes y la población en general. Después de la muerte de Akenatón, su sucesor, el faraón Tutankamón, restauró el culto de los dioses tradicionales y desmanteló gran parte de los cambios religiosos de Akenatón. Cámara funeraria secreta. Las tumbas egipcias a menudo tenían una cámara funeraria secreta que se ocultaba detrás de una pared o a una puerta falsa.
Esta cámara contenía los restos momificados del faraón y estaba diseñada para proteger su cuerpo de ladrones de tumbas. Usaban cojines para comer. Los antiguos egipcios a menudo comían tumbados sobre cojines o almohadas, especialmente durante banquetes y comidas formales. La costumbre de comer en una posición reclinada en cojines o almohadas se remonta al menos al Imperio Nuevo, del 1550 al 1069 a.C., y se cree que estaba reservada para la élite y la nobleza. Los banquetes en los que se comía de esta manera eran una oportunidad para que los anfitriones mostraran su riqueza y su estatus social. Los cojines y almohadas utilizados para comer en esta posición reclinada estaban hechos de materiales lujosos como lino, seda y cuero, y a menudo estaban decorados con bordados y diseños intrincados. Los invitados a un banquete se sentaban en los cojines y almohadas y apoyándose en el brazo izquierdo y comiendo con la mano derecha. La comida se colocaba en mesas bajas o bandejas y se colocaban frente a los comensales. Además de ser una demostración de riqueza y estatus, comer tumbado en cojines o almohadas también se consideraba una práctica saludable y cómoda, ya que permitía una mejor digestión y evitaba la tensión en el cuello y la espalda. Conocimientos avanzados de medicina. Los antiguos egipcios tenían conocimientos avanzados de medicina para su época y realizaron importantes avances en el campo de la salud y la medicina que influyeron en la medicina posterior en el mundo occidental. Uno de los mayores logros de la medicina egipcia fue el desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas. Los médicos egipcios podían realizar cirugías complejas, incluyendo amputaciones y extracciones dentales. También se sabe que practicaron la trepanación, que consistía en perforar el cráneo para tratar enfermedades mentales o aliviar la presión en el cerebro. Además, los médicos egipcios fueron pioneros en la aplicación de vendajes y apósitos para tratar heridas. Utilizaban una variedad de materiales como lino, miel, brea y resinas para fabricar vendajes y ungüentos medicinales. Otro logro importante de la medicina egipcia fue su comprensión de la anatomía humana. Los médicos egipcios realizaban disecciones de cadáveres humanos para entender la estructura del cuerpo y las funciones de los órganos. También tenían conocimientos avanzados de enfermedades y sus síntomas, y se sabe que desarrollaron tratamientos eficaces para enfermedades como la disentería y la tuberculosis. En resumen, los antiguos egipcios tenían muchas prácticas que hoy pueden parecer extrañas, pero en su momento eran parte integral de su cultura y religión. A través de sus creencias religiosas, tecnología, arte y arquitectura, los antiguos egipcios dejaron un legado duradero que sigue fascinando y sorprendiendo a la gente de todo el mundo. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, 1000 gracias a todos los auténticos buscadores de la verdad que han realizado donativos para la continuidad de este canal. Te invito a que te unas haciendo clic en el botón de gracias, en donde podrás donar desde $1 en adelante. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.